Director de Desarrollo Académico, el magíster Juan Montenegro Ordóñez. En esta oportunidad no nos puede acompañar por motivos de fuerza mayor. Sin embargo, les expresa la más cordial bienvenida a esta reinducción docente 2021-1, capacitación que se orienta básicamente en temas de diseño, desarrollo de clase, uso de herramientas digitales, uso del aula virtual, ¿no? Que básicamente está dirigido a docentes que requieren, ¿no?, mejorar el tema de algunos criterios de evaluación de lo que es la evaluación de desempeño docente. Entonces, en nombre de las autoridades de la Universidad Señor de Zipán, les doy la más cordial bienvenida. Quien les habla es la magíster Katia Teresa Acuña Rojas, que en esta oportunidad pues los va a acompañar en calidad de ponente. Si ustedes tuvieran alguna consulta, ¿no? Voy a hacer varias paradas para poder indicarles si de repente tienen alguna consulta, ustedes puedan levantar su manito y pueda darles el pase correspondiente, ¿no? Bien, siendo ya las 5:05, vamos a dar inicio y vamos a empezar pues con los contenidos que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? Los contenidos. Bien, vamos a ver temas relacionados específicamente lo que es modelo educativo USS, ¿no? Vamos a explicar las partes del sílabo, ¿no? Para poder básicamente tener claro qué es lo que yo debo explicar a mis estudiantes desde el primer día de clase, porque recordemos que la primera semana es básicamente para que el estudiante conozca toda la información que voy a desarrollar, las actividades que voy a desarrollar, las evaluaciones, ¿no?, que voy a aplicar y cómo es la metodología de evaluación para ellos. Cuáles son los criterios que se va a considerar para el tema de la aprobación, ¿no?, del curso. Entonces, es importante conocer este punto número 2. Como punto número 3 tenemos la sesión de aprendizaje, básicamente para poder señalar cuáles son los pasos, ¿no?, por el cual o mediante el cual nosotros podemos lograr un mejor aprendizaje en nuestros estudiantes. El punto número 4 es básicamente acerca del manejo del aula virtual, ¿no? Si de repente yo voy a presentar el aula virtual, voy a indicarles qué es lo que encontramos, ¿no?, en su mayoría. Y pues si es que de repente alguien por allí me dice, profesora, mire, yo no he hecho esto el semestre pasado, quizás por eso me bajaron 1 punto, 2 puntos, ¿no? Por favor, de repente podría explicar, yo encantada lo puedo hacer, ¿no? El punto número 5 es básicamente el tema de recursos de aprendizaje con los que contamos ya dentro de la plataforma, tanto Zoom como el aula virtual, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que me permiten mantener una comunicación asertiva con mis estudiantes? ¿Y cómo debo yo darle respuesta a los mismos? Bien, muy buenas tardes con los que se están incorporando, muy buenas tardes. Bien, en el punto número 6, pues tenemos lo que es la clase en línea, ¿no? Voy a dar inclusive algunas pautas de cómo se debe desarrollar una clase, básicamente en términos generales. Y como punto número 7 tenemos lo que es la aprobación del curso de reinducción docente 2021. Aprobación, de repente por ahí se preguntarán, sí. Es necesario que así como los estudiantes pasan por un proceso de evaluación en su curso, nosotros como docentes tenemos también que pasar por este curso de reinducción y debemos mostrar las evidencias de que efectivamente estamos llevando esta capacitación y aprobarla, ¿no? Yo les voy a mostrar también qué cosas es lo que tienen que hacer, dónde lo van a presentar, cuándo van a presentarlo, ¿no? Básicamente esto no es otra cosa que la evidencia de que se ha entendido pues los criterios o los contenidos que vamos a abordar el día de hoy, ¿sí? Entonces, iniciemos visualizando por favor un videíto, ¿sí? Me gustaría que ustedes visualicen un videíto y básicamente notemos, ¿no? Tratemos de extraer los puntos que está abarcando, de qué habla, qué es lo que tengo que tener en consideración, ¿no? Como algo previo, ¿sí? Muy bien, entonces, para aquellas personas que de repente
Ahí está. ¿Tienen problemas con el internet? Quizás no se puede escuchar. Estoy enviando el link del videíto también por allí para que ustedes puedan visualizarlo, ¿no? Pero voy a también proyectarlo. Muy bien. Indíquenme, por favor, si pueden visualizar ya. Aún no, profesora, aún no se puede ver. Listo. ¿Están viendo el YouTube o todavía no? Aún no, profesora, aún no se ve solo una pantalla oscura. Ah, ya, perfecto. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Listo. Muy bien. Entonces, ahí está. Pasamos a visualizar el video. Bienvenidos a este primer módulo de Introducción al Desarrollo y Planificación de Clases Virtuales. Durante el mismo abordaremos las etapas del proceso de planificación, sus características pedagógicas y cómo llevar adelante en términos generales dicho proceso a partir de un ejemplo concreto, con la finalidad de que en esa orientación de toma de decisiones pedagógicas generales ustedes puedan elaborar un primer esbozo de planificación de una clase virtual. Es importante resaltar las diferencias entre una modalidad presencial y una virtual, lo que implica reconocer de antemano que esta última no puede ser una imitación de la primera. La principal diferencia radica en el cambio de medio y en el potencial educativo que se deriva de la optimización de ese medio. En el reconocimiento de esta diferencia reside el éxito o fracaso de la actividad educativa. En este sentido, nos cabe la reflexión sobre el hecho de que los modelos virtuales no tendrán éxito si se basan en replicar los modelos presenciales. Una vez establecida esta diferenciación, vamos a caracterizar a la clase virtual. Podemos decir que una clase virtual es una modalidad educativa que puede ser complementaria o independiente de la modalidad educativa tradicional y que surge a partir de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Una clase virtual tiene por finalidad crear un ambiente que facilite el aprendizaje y al mismo tiempo que el estudiante pueda reflexionar en la construcción de ese aprendizaje. En este sentido, el destinatario es uno de los ejes que vertebra la toma de decisiones en la planificación de una clase virtual. Saber para quiénes está dirigida y cuáles son sus características y necesidades facilitará la toma de decisiones y la potencialidad educativa de la clase. Otro eje vertebrador son las herramientas y recursos tecnológicos disponibles en el medio o en el entorno. Estos, dentro de una clase virtual, deben cumplir con una finalidad educativa, es decir, convertirse en materiales digitales didácticos, ya que son la puerta de acceso o aproximación al conocimiento de un contenido. Esto quiere decir que el docente no va a ser el único poseedor de ese conocimiento y que por lo tanto tiene que seleccionar y construir el material digital que facilitará el acceso y la apropiación por parte del destinatario. Por lo tanto, debe ser múltiple y variado el uso de esos recursos. Por último, una clase virtual debe contemplar los procesos de evaluación y autoevaluación permanente. Ahora nos vamos a centrar en los pasos que conforman el proceso de una planificación de clase virtual. Veamos muy brevemente el proceso de planificación organizado en 5 pasos, que luego serán desarrollados con la visualización de un ejemplo concreto. El primer paso es aquel que consiste en la revisión del diseño curricular, teniendo en cuenta que es este el que orienta la toma de decisiones conceptuales y metodológicas. Un segundo paso consiste en la organización temporal estipulada para el desarrollo del contenido. Para ello se propone elaborar un cronograma de acciones que pueda estar reflejado en clases, módulos o fechas. El tercer paso es identificar el para qué
y las habilidades que se quieren desarrollar a partir de la planificación de la clase teniendo en cuenta el contenido. Un cuarto paso nos lleva al proceso de elaboración de actividades y por último a la producción y evaluación como último paso. Veamos cada paso en un caso concreto. Como dijimos, en el paso número 1 partimos de un programa y en el mismo identificamos los ejes centrales. Luego organizamos los ejes y contenidos en un cronograma que en el ejemplo especifica fechas de duración. También vemos reflejado de manera simultánea las actividades que le corresponden al contenido y en qué fecha, claramente en 3 columnas. Una vez organizado el cronograma, vamos a pensar en los objetivos y las capacidades, siempre guiados por las propuestas actuales de la política educativa en relación a desarrollo de capacidades y contenidos. Nuestras clases deben reflejar el desarrollo de alguna de las capacidades como propósito inicial, aunque desarrollemos más de las consignadas. Esas capacidades van a guiar como segundo soporte las actividades que fueron pensadas en relación al contenido. Y aquí nos vamos a detener un poco. Si observamos las actividades del ejemplo, vemos que el docente parte de actividades simples que apuntan a ciertas capacidades y cuyos recursos primordial es un texto, y avanza en la fijación y profundización del contenido, incorporando otros recursos tecnológicos como un video, para luego promover la participación dentro de la clase a través de un foro. Es importante que existan esos espacios de intercambio dentro de una clase virtual, ya que una de sus características esenciales es la de la participación, que conlleva a la interactividad y la construcción colectiva del aprendizaje, siempre guiados por el docente. Por último, nos centraremos muy brevemente en la producción final. Luego de la conceptualización y la fijación, el estudiante, guiado por el docente, debe lograr expresar la comprensión del proceso a partir de una herramienta de socialización que puede o no ser compartida en otros espacios diferentes al del aula, como por ejemplo un muro digital. En el caso puntual del ejemplo, el docente solicita que realicen un esquema utilizando un recurso como Geniali para organizar la información en un esquema. Para ello, el docente deberá orientar a los estudiantes en el uso de ese recurso. También el docente, como otra alternativa, podría haber solicitado que la presentación del esquema fuera desde un recurso más básico, como lo es utilizando las herramientas de PowerPoint. Pero aquí se evidencia que el docente ya tiene un trabajo avanzado sobre un recurso más completo. La puesta en práctica de estos 5 pasos nos daría como producto final una clase virtual. Y esta se constituirá como tal cuando, entre los elementos del currículo, se evidencie una coherencia lógica, lo que reflejará una coherencia curricular. Cuando en la selección y tratamiento de los contenidos se propicien aprendizajes significativos que partan de aspectos más globales hacia aspectos más específicos. Cuando en la selección de los recursos sea acorde al contenido de la actividad para poder lograr el interés y el progreso de los participantes. Y por último, cuando las actividades propicien la interactividad, la cooperación, la motivación y la participación del estudiante en la construcción de su propio proceso de aprendizaje. Para finalizar, y esperando que nuestro aporte haya sido significativo, nos despedimos con esta frase de Eric Jensen. Pretendemos dar cuenta con ella que el aprendizaje va acompañado de otros procesos internos, tanto o más importantes, como lo son los procesos emocionales. Por ello, no debemos descuidar en nuestras propuestas pedagógicas el atender al desarrollo de experiencias de aprendizaje que habiliten al estudiante a poder expresarse y mostrarse en todos sus aspectos, porque así estaríamos colaborando
en la formación integral de las personas como sujetos que piensan, sienten y actúan. Ahí está, muy bien. Hemos logrado visualizar el videíto. Me gustaría que compartan de repente algo que les haya llamado la atención, algo que de repente consideren ustedes un paso importante o cuál de los procesos, no sé, algo que quieran compartir conmigo en base a lo que hemos podido visualizar. Levantemos la manito, de repente si por ahí alguien desea participar. Comentario súper breve para poder continuar con lo ya programado. Ahí está. A ver, ¿alguien por ahí? No encuentro cómo levantar la mano, pero puedo participar. Claro que sí, profesor Julio. Vamos, a ver, lo escucho. La articulación viene desde el sílabo y todas las actividades que se planifican para poder concretar los objetivos y las competencias que uno busca en el curso, es cierto. Pero en cuanto a las herramientas, la pregunta es, ¿uno puede incorporar herramientas dentro del aula virtual que no estén en la universidad? Porque hay tantas herramientas virtuales. Yo tengo la suerte de haber llevado unos cursos en la universidad misma, en la cual hay otras herramientas que no tenemos en el aula, digamos, normal, ¿no? Esa sería la consulta. Claro, claro que sí. Ustedes como docentes tienen el tema de la autonomía para poder usar de repente un Padlet, ¿no? Que podemos agregarlo de repente como una dirección URL para poder dinamizar básicamente la participación de nuestros estudiantes a través de este muro, ¿no? Que en realidad es muy dinámico. Quizás en plena clase también podemos tener preparados un juego, ¿no? En Kahoot. Hay bastantes herramientas que nos permiten, de todas maneras, motivar al estudiante a que participe. Ahora, si bien es cierto, el profesor Julio nos decía, pues, no, sí, parte desde la preparación, ¿no? De lo que es el sílabo, las actividades, el cronograma, efectivamente. O sea, todo eso es un conjunto, ¿no? De documentos elementales para poder obtener algo. Ese algo es básicamente mi sílabo. Mi sílabo es mi ley, por así decirlo. ¿Por qué? Porque básicamente yo me voy a centrar en los temas que dicen allí, aplicando las estrategias que me indican también en el mismo, ¿no? Porque ese sílabo ya ha sido elaborado previamente, ¿no? Para poder hacer o conocer un poco de cómo se elaboró el sílabo o cómo se elabora un sílabo, tenemos que conocer los siguientes documentos. Aquí se ha organizado de tal manera de que sea bastante asequible para que ustedes puedan entenderlo y a su vez, pues, dominar estos términos, ¿no? Miren, para poder hablar de un producto, que básicamente es lo que nosotros realizamos antes del inicio de clases, es la actualización de un sílabo, no solamente estamos refiriéndonos al tema de repente de fechas, sino también a la actualización en cuanto a contenido. Sabemos que hay muchos cursos que permiten la actualización de contenidos, ¿no? Por la misma naturaleza del curso. Si bien es cierto, tenemos que conocer a modelo macro, ¿no? El modelo educativo de la universidad, señor de Zipaquirá. Este modelo educativo, ¿no? Va de la mano con el currículum, que es el programa de estudios. Por ejemplo, yo de repente estoy en algún curso, me asignaron un curso del programa de estudios B, no dice yo tengo del C. Cada uno va actualizándose, va actualizándose, va actualizándose, ¿no? Y lógicamente, con esa actualización, pues lo que se busca es la mejora, ¿no? El dominio de la información en tiempo real para el estudiante. Adicional a eso, nosotros no debemos dejar de lado, ¿qué cosa? El cronograma académico que la universidad prepara en cuanto a fechas. ¿Fechas? ¿Qué tipo de fechas? Bueno, la fecha de inicio de clase, la fecha de fin, ¿no? La fecha de los exámenes aplazados, para cuándo yo ya debo tener las calificaciones de mitad de ciclo, ¿no? Cuándo debo hacer la evaluación, cuándo los estudiantes presentan sus productos acreditables, ¿no? Entonces, todo esto es básicamente, el modelo educativo de la universidad es un enfoque de aprendizaje por competencias, ¿ya? Eso sí hay que tenerlo bastante claro. Ahora, de toda esa información también debo tener claro la sumilla,
¿no? La sumilla. ¿Por qué? Porque todos estos documentos finalmente me van a permitir obtener un sílabo bien elaborado. Con ese sílabo, ¿no? Nosotros, ¿qué vamos a poder hacer? Nuestra clase. Ojo, el sílabo viene a ser básicamente la estructura de contenidos, ¿no? En donde se organiza qué actividades voy a hacer, en donde se organiza cuándo voy a hacer, cómo voy a hacerlo, cómo voy a evaluar, qué producto tengo para cada clase, cuál es el propósito que tengo, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que se tiene que compartir con el tema del modelo educativo de la Universidad Señor de Zipán. Para hablar un poquito más y entender qué es el modelo educativo de la Universidad Señor de Zipán, pues tenemos este cuadrito, este pequeño diagrama, ¿no? Este pequeño esquema. Básicamente, el modelo educativo, por concepto y por estructura, se puede definir como lo siguiente. Responde a la pregunta ¿qué? ¿Por qué? Porque efectivamente es una propuesta formativa que la Universidad Señor de Zipán ofrece a la sociedad. ¿Para qué? Para poder desarrollar, ¿qué cosa? Personas integrales, personas profesionales competentes. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, ¿a través de qué? Va a ser el entremediador entre un estado real situacional, y esto lo voy a explicar un poquito más profundo, ¿no? Del porqué educativo, para pasar a un estado ideal intencional, que es el para qué. ¿Cómo así? Bueno, como toda investigación, ¿no? Nosotros tenemos el porqué a través de del análisis, ¿no? Del diagnóstico que hacemos a través de una problemática de institucional social. Entonces es ahí donde nace la propuesta, el modelo educativo de la Universidad Señor de Zipán, ¿no? Es la propuesta educativa. Pero ¿cuál es el fin? Bueno, lograr que ese estado educativo real cambie a un estado educativo ideal, ¿no? Ya no es situacional como el estado educativo real, sino es intencional para poder brindarle solución a esa problemática que habíamos diagnosticado. Ojo, que con esto nosotros aplicamos lo que es los objetivos estratégicos a fin de poder obtener pues este tan anhelado estado educativo ideal, ¿no? Con nuestros estudiantes. Bien. En cuanto al tema del sílabo, ¿no? Vamos más básicamente a entablar aquí puntos bastante específicos, ¿no? ¿Cómo está constituido el sílabo? Ojo, la Universidad Señor de Zipán ya cuenta con un modelo, ¿no? Que muchos de ustedes han podido encontrarlo ya en el aula virtual, ¿no? Este mismo, pues, tiene varios aspectos. El primero son los datos informativos, que ustedes, pues, completan de acuerdo al curso que les han brindado, ¿no? El código del curso, cuántas horas tiene, ¿no? Qué docente responsable es. Luego tenemos el tema de la competencia. Aquí básicamente van a encontrar lo que ya se ha transcrito del currículo, ¿no? Al igual que la sumilla, porque el currículo es quien te permite realizar tu sílabo. Tenemos también el tema de los ejes curriculares, ¿no? No olvidar los ejes curriculares, que básicamente es lo que está relacionado, ¿no? Con el tema transversal de los cursos. Si bien es cierto, no solamente está compuesto por esto, sino también tenemos la parte de la metodología académica, en donde pues vamos a tener una serie de información como el tema de la unidad, cuántas unidades tenemos, nosotros trabajamos con una unidad, cuántas sesiones, ¿no? Nosotros vamos a realizar, en este caso son 16 sesiones, que van a ser básicamente organizadas, ¿no? 16 sesiones de clase en 9 sesiones, ¿no? Ojo, o por así decirlo, 9 sesiones, ¿no? Y 16 clases desarrolladas dentro de las 9 sesiones. Yo voy a explicar eso en un momentito. Estamos viendo el tema de la parte del sílabo. Para el tema de capacidades, bueno, ya está especificado, ¿no? De acuerdo a lo que es, pues, el tema del currículo, ¿no? Para eso se trabaja, lógicamente, utilizando la taxonomía de Benjamin Bloom, ¿no? Que es un criterio usado para clasificar objetivos de aprendizaje a nivel de complejidad. Las actitudes, que son importantes también durante el desarrollo de la clase. Los contenidos por cada sesión. Ojo, la sesión dura diferente tiempo, y eso lo vamos a ver cuando les muestre un aula, ¿no? Para que ustedes puedan visualizar como modelo.
las estrategias didácticas y bueno, cada una de las sesiones pues tiene evidencias de aprendizaje, ¿no? Evidencias de aprendizaje que me va a permitir saber si el estudiante pues está conectado, si el estudiante pues ha comprendido la sesión, ¿no? A través de repente de foros temáticos, cuestionarios autoevaluados, presentación de trabajos, ¿no? Participación en clase, ¿no? Todo eso es importante. Bien. Luego, la siguiente parte del sílabo, pues, es las evidencias de aprendizaje, que lógicamente están también incluidas en la metodología académica, en donde dice evidencias de aprendizaje, pero solamente voy a extraer en este cuadro aquellas que son calificadas, ¿no? En este caso, en este modelo tenemos, pues, 5 evidencias. La primera es de producto, ¿no? La segunda es de desempeño, que es el foro de debate y argumentación. La segunda también es una evidencia de producto, que es el producto académico 2. Y la tercera es el producto final. Ojo, el producto 1 y el producto 2 van amarrados para poder presentar el producto final. Y bueno, la evidencia de contenido, que es básicamente la evaluación en línea, ¿no? En este cuadrito de evidencias de aprendizaje voy a especificar en qué consiste, ¿no? Voy a hacer una pequeña descripción de la evidencia. ¿Qué es lo que pido que el estudiante haga? Entonces, por eso este documento es importante y tiene que estar claro para que el estudiante en tiempo real pueda ingresar a su aula virtual, descargar su sílabo y básicamente darle una leída y saber qué es lo que le va a pedir el docente que realice, que presente, ¿no? Y también debemos especificar lo que es el instrumento de evaluación. Si pueden ustedes observar en la diapositiva, pues en su mayoría pues son rúbricas, ¿no? Y el final, pues la evidencia de contenido es el cuestionario de preguntas. Muy bien. Continuamos con la siguiente parte del sílabo, que es el sistema de evaluación. Ojo, si yo tengo 5 evidencias de aprendizaje, pues estas mismas deben de estar especificadas en el sistema de calificación, ¿no? Lo que les había indicado, pero aquí ya está codificado, tiene un código, PA1, el producto académico 1, un foro de debate, un producto académico 2, un producto académico final y una evaluación en línea. Cada una de ellas tiene un peso para poder obtener una nota final dentro del curso y saber si es que el estudiante aprobó o no. Aquí recordemos que la calificación mínima para aprobar pues es 11, ¿no? Considerando el 0.5 a favor del estudiante. También debo especificar lo que es la fecha de presentación de cada una de estas evidencias. Debe de estar claro, porque de repente no lo puede encontrar en la parte de arriba de lo que es el desarrollo de las actividades, pero sí lo encuentra aquí, en el sistema de evaluación. Muy bien. En cuanto a las referencias, la actualización que se ha pedido en este semestre es básicamente, pues, que consideremos 15 bases de datos, ¿no? De libros, 15 referencias en tema de base de datos, ¿no? Entonces, hay que revisar nuestro sílabo si está considerando o está incluido esas 15 consultas del libro en base a las bases de datos de la Universidad Señor Recipán, ¿sí? Hay que revisarlo. Si está ok, bienvenido sea. Si no, pues hay que sacar esa información desde nuestro campus virtual. Nosotros tenemos diferentes opciones para poder buscar material bibliográfico, ¿ya? Entonces, pueden ustedes hacer la consulta, pueden ustedes inclusive ingresar en cualquier momento a su campus virtual y descargar esta información. Bien, entonces, esto es con referencia a lo que es el sílabo. Quiero saber si hasta esta parte hay alguna consulta para ahora abordar el tema de sesión de aprendizaje, básicamente para recordarles qué momentos se debe respetar, qué momentos debemos considerar para poder ejecutar nuestra clase. Profesor Lido Zambrano, ¿cómo está? Muy buenas tardes, lo escucho. Buenas tardes, Tom. Mi pregunta era en el sentido de las referencias bibliográficas. Se contempla 15. Incluso se nos sugiere de que pongamos pues de la biblioteca, ¿no? Y ahí hay varios. De la virtual, ajá. Sí. El problema es que, o mi consulta en este caso es, ¿cuánto tiempo de antigüedad podemos considerar los textos? Porque los textos que están ahí, en la mayoría, pues van del 2005 hacia abajo. Y en medicina, pues siempre nosotros consideramos la referencia bibliográfica de máximo 5 años de atraso, ¿no? 5 años, así es. Entonces, Bueno, en este caso, profesor, sí. Dígame, termine su consulta. No, esa era la consulta, porque en todo caso ya, perfecto. uno tiene bibliografía que puede haber
pero que no está dentro de las herramientas que ofrece la universidad. Pero sin embargo, un criterio de evaluación para el docente es que utilicemos las herramientas que brinda la biblioteca. Pero resulta contraproducente porque yo le voy a dar al alumno una herramienta que está desactualizada o de repente está obsoleta para nuestros tiempos. Entonces, yo preferiría darle una referencia bibliográfica actual, ¿no es cierto?, que le va a ser más útil, pero que a la hora que me evalúen, sencillamente no me va a servir porque de repente no consideré algunos de los textos de la misma biblioteca, ¿no? Ese era mi Claro, inquietud. así es. Efectivamente, profesores, es uno de los cambios que nos han solicitado en este semestre académico, pero es muy buena su aportación, ¿no? Es importante que si de repente nosotros consideramos que tenemos bibliografía actualizada, lo coloquemos como referencias en la parte de arriba, pero para el uso de la biblioteca virtual sí es necesario que consideremos los 15. Ahora, una vez que de repente usted me dice, sí, se puede considerar, pero ya la información está desfasada, entonces, ¿cómo puedo pedirles a mis estudiantes que revisen esa información? Sería bueno que se informe a lo que es de repente coordinación, ¿no? O director de escuela. ¿Por qué? Porque hay un tema de planificación que ellos realizan, ¿no? Para poder adquirir nuevo material. Entonces, si de repente por ahí está escaso el tema de actualización de material bibliográfico, sería bueno que se diera a conocer para que ellos pues tomen cartas en el asunto y puedan comprar, obtener más información, perdón, más material bibliográfico para que ustedes próximamente pues puedan tener esa información actualizada, porque finalmente el beneficio no solamente es para el docente, sino también para el estudiante, ya que ellos también pueden ingresar a esa base de datos desde su campus virtual. Muy Pero en esa oportuna, parte, profesor, disculpe, en su esa parte, aportación. mire, en esa parte no sé si me permite añadir una Dígame, cosa. dígame, Es claro que sí. cierto, ¿no? Porque al menos en la escuela, sí soy testigo que se nos ha solicitado referencias bibliográficas y también puedo dar fe que se ha comprado, ¿no? Casualmente, el último requerimiento que nos hicieron, si mal no recuerdo, fue el del 2019, donde a varios de los docentes se nos dio pues la oportunidad de poder solicitar los textos. Pero Ujú. parece que eso no se ha ejecutado, esa última compra, ¿no? Yo no tengo Mm, ninguna referencia acerca de ese último, pero ese sí es cierto, o sea, se ha solicitado, ¿no? La facultad ha ujú. cumplido con alcanzarnos y nosotros hacer los requerimientos, por lo menos la mayoría de los docentes que conozco, ¿no? Claro, Pero, claro. como digo, no contamos con estas referencias en la biblioteca, ¿no? En todo caso, Mm, habría que esperar pues, su compra si es que se tomó en cuenta, ¿no? ujú. Eso es lo Así es. que- Así es, Así profesor. De se lo todas maneras, permite. yo estoy tomando nota de su consulta y su pedido también a la vez para poder hacer llegar pues esta información y yo creo que el tema del 2019 fue un tema de planificación, ¿no? Entonces ahí nomás nos llegó el tema de la pandemia por COVID, entonces como que truncó muchas cosas, ¿no? Si bien es cierto, esperemos, ¿no? Esperemos, yo igual voy a insistir con esta petición, porque no solamente, como le digo, pues es en beneficio de nosotros, sino también de los estudiantes, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Bien, nadie más ha levantado su Me manito. permite una consulta sobre lo que son, en el syllabus, hay una ¿Ya? parte que se llaman consideraciones, que son las finales. Así es. Dentro de Ujú, ellas, ujú, hay un problema que yo he detectado en cuanto a los alumnos. La ujú. mayoría de ellos argumenta que no puede prender su cámara y no puede, entonces llevamos clases básicamente con ventanas oscuras. Se podría Mm, exigir de que el alumno prenda su cámara porque es una manera un poco de llevar el control de cómo están llevando la sesión. Digo, claro que sí. la consulta es esa porque el argumento es de que bueno, a veces salen de la sesión, o, bueno, o en todo caso no ingresan y luego argumentan problemas de conexión. El alumno cuando Ujú, acepta la plaza que le da la universidad, ¿se ujú. compromete a algún tipo de obligación en cuanto a la conectividad o realmente podemos permitir eso de que no estén en clase, digamos, con la cámara encendida? Bueno, en realidad eso, profesor, de que de repente le podamos exigir a los estudiantes el tema de encender la cámara, va a ser un poquito complicado. Lo que sí se les exige es que para la sustentación, ¿no? De su producto final, deben tener su cámara encendida. Nosotros, como docentes, debemos crear esa cultura. Uno, dos, dentro de su rúbrica de evaluación de producto académico final, se debe considerar que el estudiante pues se presente con su DNI, ¿no? Por aquí te muestra, aunque no se note mucho quizás, porque muchos de los estudiantes
lamentablemente, pues no cuentan con una cámara, ¿no? Yo, como les digo, inclusive en mi caso, ¿no? Profesora, estoy desde mi celular, no puedo compartir, no hay problema, envía tu documento, yo lo comparto, enciende tu cámara y preséntame tu trabajo. Ah, ya, profesora, tratar de darle las facilidades. Por ejemplo, se dio un caso de un estudiante que me decía, profesora, por chat, no puedo encender mi micro, lamentablemente falla. Y efectivamente, cada vez que lo prendía sonaba chilloso, chilloso, chilloso. Le digo, no trates de hacerlo, pero te sugiero que puedas prestar quizás, yo sé que ahora todos los celulares vienen con audífonos, ¿no? Entonces por ahí prestar, a la hora que tienes tu clase, prestar para que puedas participar. El beneficio es para ti porque yo te coloco tu asistencia, te coloco tu participación, vas a salir con una buena nota. Tratar de incentivar. Entonces, este alumnito, ¿qué hace? Ve la forma, ¿no? Ve la forma, presta por allí, de repente ve la forma de comprarse unos audífonos, aunque de celular, no interesa. Muchas veces también se han presentado con el tema de que se ve, parece que fuera vinifan, ¿no? No se ve casi, no se ven mucho los ojos, no se puede apreciar efectivamente lo que es los rasgos de la cara, pero es lo que tenemos muchas veces, no siempre, porque hay también grupos en los que los chicos sí pueden y cuentan con la tecnología para poder estar con la cámara encendida. Pero es cosa de hacer cultura también, ¿no? Solicitar, cada que participan, yo llamo, cámara encendida, vamos participando, cámara encendida, vamos participando, ¿sí? Bien, muy Profesor, bien, profesor. Gracias. una pregunta, por favor. Profesor, Profesor Lido, dígame. esto, Sí. con respecto a eso, es Ujú, cierto lo que manifiesta el doctor Julio, ¿no? ujú. Pero también he notado, por ejemplo, que en algunos casos, no sé si será cuestión de la plataforma, y no sé, a ver, por favor, si nos informan en este momento. Eh, es cierto de que de repente, porque los alumnos tienen la cámara encendida, hace más lento el sistema de tal forma que se altera. O sea, es cierto todavía porque yo tengo aquí la oportunidad de ver en las sesiones que tienen mis hijos y veo que no están con la cámara permanentemente, ¿no? Entonces, yo digo, ¿hay la tecnología como para poder hacer eso? O si la tecnología nos limita, ya pues ni modo, ¿no? Tenemos que darle la Claro. facilidad a los estudiantes, Ujú. ¿no? Sí, mire, profesor, anteriormente nosotros trabajamos con lo que es la plataforma Blackboard, ¿no? Esta plataforma era mucho más pesada. Entonces, inclusive a mí, ¿no? Que soy docente, si yo encendía la cámara, me hacía demasiado pesado y a los chicos no me escuchaban, profesora no se le escucha, y yo hable y hable, hable y hable. Entonces, se cambió a Zoom y esta plataforma es un poco más liviana, ¿no? Es un poco más liviana. Pero ojo, eso no quita que cuando encendamos la cámara baje un poquito el tema de la estabilidad de conexión. A eso hay que sumarle, profesor, lamentablemente, que tenemos alumnos que están en su sitio natal. Mi ejemplo, tengo alumnos de Cutervo, de Santa Cruz, que no viven netamente en un pueblo, sino viven pues alejaditos, a 15 minutos, 20 minutos, donde esté de repente localizada su hogar, ¿no? Y ellos mismos me dicen, profesor, estoy en la esquina, lo he visto, lo he evidenciado, estoy en la esquina de una tienda, aquí agarra más fuerte el wifi, sentadita en la calle. Entonces, hay de todo. Tenemos estudiantes que a veces no desean prender la cámara por X motivos. Tenemos aquellos estudiantes que no pueden por más que quieran, ¿no? Pero también tenemos estudiantes que, lamentablemente, el tema de la cobertura, sobre todo cuando llueve, tenía un alumno que se conectaba, se desconectaba, se conectaba, se desconectaba. Quería participar y no podía, solo conectaba y desconectaba. ¿Dónde estaba? Estaba en Tarapoto, ¿no? Específicamente, no, Tarapoto no, Moyobamba. Y estaba dándole una lluvia, profesora, no se puede, me mandó un correo, me mandó unas fotos, entonces tratemos en lo posible de ser también un poco empáticos con nuestros estudiantes, ¿no? Exijámosle, ¿no? Exijámosles, pero siempre con la precaución de repente no, exigirles así, no, tienes que comprar cámara porque si no compras yo te jalo, algo así, no podemos hacer eso. Lamentablemente, esto no solamente es nuevo para los estudiantes, sino también para nosotros, pero tenemos que adaptarnos. Entonces, si ya un ciclo estuve así y no me gustó, yo creo que como estudiante también debo mejorar el tema de las condiciones, el tema de los megas, el tema de los equipos que tengo que utilizar, ¿no? Sí, profesor. Listo.
Pasamos entonces al tema de la sesión de aprendizaje, ¿sí? Aquí vamos a ver específica y puntualmente cuáles son los pasos que yo debo tener en cuenta para poder desarrollar una sesión de aprendizaje, ¿no? Bien, miren, para empezar, ¿qué es la sesión de aprendizaje? Es básicamente una secuencia de situaciones de aprendizaje en las que participan se participa tres cosas. Uno, primero, el estudiante, ¿verdad? O los estudiantes, el docente, y se considera también importante el objeto de aprendizaje, ¿no? El objeto, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿No? ¿Qué es lo que voy a impartir? ¿Qué tema me corresponde? La finalidad de la preparación de una sesión de aprendizaje es básicamente generar en los estudiantes procesos cognitivos que les permita aprender a aprender y aprender a pensar. Eso es importante. No solamente me quedo con lo que el docente me dice, sino lo interiorizo y expreso mi punto de vista, analizo, ¿no? Y me autoevalúo también. En esta sesión de aprendizaje debe registrarse todo el proceso que va a realizar desde el saludo hasta la despedida, ¿no? Veamos un poco más acerca de lo que se habla. Hay un modelo también, ¿no? Tiene los datos informativos, tenemos las competencias que se copia directamente de lo que es el sílabo de la sesión, ¿no? La capacidad, qué capacidad voy a desarrollar, qué actitudes voy a considerar durante la ejecución de la sesión de aprendizaje, qué contenidos voy a abordar específicos, ¿no? Y qué actividades voy a realizar y cuál es la evidencia de aprendizaje de esa sesión de aprendizaje. Bien. Para poder hablar, ya sí, me olvidaba. Para poder hablar del tema de capacidad, ¿no? Recordemos que se usa la taxonomía de Bloom, ¿no? Donde, por ejemplo, la competencia es, la dimensión es aplicar, pues yo voy a utilizar utiliza, ¿no? Aplica de repente técnicas, ¿no? De comprensión lectora. Entonces, utiliza las técnicas de comprensión lectora para poder identificar las ideas principales en un determinado texto, ¿no? Entonces, tiene que estar desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿no? Tenemos también aquí un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, ¿cuáles son los componentes de una capacidad? Bueno, tengo aquí el verbo desempeño, el contenido conceptual, la finalidad y el contexto. En el verbo desempeño, bueno, tengo utiliza lo que había utilizado, lo que había usado en el ejemplo anterior, en el cuadrito anterior. ¿Utiliza qué cosa? Estrategias de comprensión lectora. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué quiero que utilice las estrategias de comprensión lectora? Bueno, para elaborar resúmenes, ¿no? En los textos que lee, ¿no? Entonces, podría quedar de esta forma. Utiliza estrategias de comprensión lectora para elaborar resúmenes en diversos textos que lee. Esa es la capacidad. Pero ¿cuál es mi competencia? ¿Por qué estoy haciendo esto? Este es el primer paso de aplicar estrategias de comprensión lectora. ¿Pero para qué? ¿Qué es lo que quiero lograr, desarrollar en el estudiante? Aplicar estrategias de comprensión lectora y producción de textos. Comprensión y producción de textos para desarrollar su pensamiento crítico reflexivo con eficiencia en contextos y situaciones auténticas de comunicación a través de textos expositivos y argumentativos bajo un enfoque discursivo, crítico e intelectual, demostrando motivación, respeto y responsabilidad. Básicamente esto es lo macro, ¿no? La competencia. Las capacidades ya vienen, son quienes me van a ayudar a desarrollar esa competencia. Bien. Tenemos también el tema de evaluación de las evidencias de aprendizaje dentro de nuestra sesión, ¿no? Lógicamente, ojo, tenemos la actividad que se va a desarrollar, el producto, ¿no? Evidenciable y el instrumento con el que voy a utilizar para poder evaluar este producto. Ajá, las referencias y los anexos. Pero hay algo importante que también deben conocer. ¿Qué es el objetivo, ¿no? El propósito de la sesión de aprendizaje? ¿Cómo voy a armar mi propósito? ¿Qué es lo que busco de esa sesión? Porque yo ya sé qué es lo que quiero, qué capacidad quiero desarrollar en el estudiante, ¿no? Pero también tengo que construirlo sesión por sesión. ¿Cuál es el propósito de la clase de hoy? ¿No? Bien, para poder armar lo que es el propósito de una sesión, tenemos primero el tiempo, ¿no? ¿Cuándo va a suceder? Luego el sujeto, la acción y resultado, ¿no? Este resultado contiene una condición y contiene un criterio. Vamos a ver un modelito que se ha puesto aquí. Dice, al finalizar la sesión de aprendizaje, ahí estamos hablando de tiempo, el estudiante está capacitado, ahí está, el estudiante está capacitado
ya mencioné el sujeto. ¿Para qué? Para explicar, ahí está la acción, ¿no? Los principios fundamentales de procesos físico-químicos de la transformación de la leche mediante un ensayo. Ahí está el resultado, mediante un ensayo. Ahora, ¿cuál es la condición y el criterio? Con claridad, precisión, sustentándolo con fuentes científicas. Entonces, miren, es bastante interesante recordar, ¿no? Esta información. Muchas veces nosotros nos vamos a clase, de repente por la premura del tiempo, tantas actividades que tenemos que hacer, y olvidamos quizás establecer, ¿no? El propósito de la sesión. ¿He logrado que los estudiantes al finalizar de la clase logren finalmente el propósito? ¿Lo lograron? ¿Lo logramos? Porque yo me incluyo, ¿no? Como parte fundamental de este propósito, del logro de este propósito, ¿no? Bien, continuamos entonces, ahí está. Ahora, esta es la parte importante, mucho más importante de la sesión de aprendizaje, la secuencia didáctica o ruta de aprendizaje. Debo recordar que en toda sesión, pues, hay tres momentos. El inicio de la sesión, ¿no? En donde yo, pues, saludo, motivo a mis estudiantes, presento de repente alguna imagen y les digo que me describan esa imagen para saber cuánto conocen en referencia al tema. Les presento el tema y ocasiono el conflicto cognitivo. Y bueno, pues, una vez que ellos ya saben de lo que vamos a hablar, establezco el propósito de la sesión. Luego tenemos el proceso. Este proceso es básicamente ya la presentación del tema, ¿no? Formalmente, el título de la sesión. La construcción del conocimiento nuevo, lo que yo voy a impartir con mis estudiantes. Muchas veces tenemos la formación de equipos cuando nos permite y la naturaleza del curso está para poder trabajar en equipos o trabajar individualmente. Y la relación interdisciplinar. ¿A qué refiere con la relación interdisciplinar? Es básicamente cómo yo vinculo mi tema con la carrera profesional del estudiante. ¿Para qué le sirve? ¿No? ¿Cómo va a ser positivo esta información? ¿Cómo voy a relacionarlo con su carrera profesional? Entonces es importante también mostrarles por ahí la importancia, perdón, valga la redundancia, en lo que consiste ese contenido para el estudiante, ¿no? Y bueno, el cierre, ¿no? Que básicamente tiene cuatro aspectos, que es la metacognición, ¿no? Aplicar, la metacognición es básicamente que la retroalimentación, a ver cómo vamos, ¿no? De repente por allí alguna pregunta, vamos recordando eso. Finalmente, ¿qué es esto? Recordemos quién me dice las características, quién me dice esto, quién me dice el otro. Tenemos también la aplicación del instrumento de evaluación, ¿no? La retroalimentación de las ideas principales, ¿no? Y el avance del producto acreditable muchas veces cuando el tiempo nos permite, ¿no? Tener en cuenta ya que esto, pues, estos pasos, esta ruta, esta secuencia es muy, muy importante para el desarrollo de nuestras sesiones, ¿no? En este caso, a través de la plataforma Zoom. Sí se puede, ¿no? Se puede hacer, se puede utilizar, se puede respetar esta secuencia. Bien, en cuanto al manejo del aula virtual, ¿no? Pues esta parte ya es un poco más, vamos de aquí a pasar a la parte práctica, ¿no? Esto es simplemente una parte teórica, ¿no? El manejo del aula virtual y los recursos de aprendizaje con los que cuento yo como docente de la Universidad Señor de Zipán. Profesor César Coveñas. Sí, profesora, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Claro que sí. Mire, yo tenía una pregunta respecto a lo anterior que había presentado, de las sesiones de aprendizaje. Eso de las sesiones de aprendizaje nosotros lo veníamos haciendo cuando estábamos en la parte presencial, porque yo recuerdo que todo eso se agregaba en el campus virtual. Pero ahora que estamos en la modalidad virtual, no sé si lo debemos seguir haciendo o eso es parte de lo que nos han calificado y quizás no, en realidad no lo hice en la parte virtual porque no nos dijeron nada, porque cuando éramos presencial sí hacíamos esa secuencia por cada sesión, pues, ¿no? Pero ahora no lo sé. Claro. Consulta, ¿no? Bueno, en realidad, profesor, esta secuencia didáctica o esta ruta de aprendizaje es la adecuada para poder nosotros llevar el conocimiento, impartir el conocimiento con nuestros estudiantes.
Ahora, el tema de evaluación, o sea, por ejemplo, si yo entro a la clase, tengo que ver que esté la construcción de nuevo conocimiento, formación, no. El docente, en este caso, es quien brinda, ¿no?, el tema de los contenidos a los estudiantes. Pero yo he incluido esta información dentro de la reinducción debido a que es importante que todo docente maneje esta ruta de aprendizaje para que el estudiante se familiarice, sepa que desde el inicio va a haber algo de introducción, tiene que participar, sabe que va a haber de repente formación de grupos, ¿no? Le van a pedir su opinión, va a haber una retroalimentación. Entonces, básicamente, no solamente por el tema de evaluación, sino también por el tema de poder hacer nosotros cultura no solamente en el tema de la presencialidad, sino también en el tema de la no presencialidad. Bien. Estábamos hablando del manejo del aula virtual. Como sabemos, nosotros tenemos pues dos plataformas, ¿no?, que es el tema del campus virtual y el tema del aula virtual. Son dos cosas totalmente diferentes. El aula virtual es en donde voy a encontrar el material de lectura, ¿no? Y el campus virtual es donde voy a ingresar las asistencias y voy a colocar lo que es entonces se carga al campus. Profesor Max, me está haciendo una consulta. ¿Se carga al campus el sílabo? No, profesora, creo que se refiere a mi consulta de las sesiones de aprendizaje. Ah, las sesiones. No, no, profesor. Es básicamente la información que yo les he impartido para que ustedes conozcan. Pero las sesiones de aprendizaje no se suben. Lo que se sube al campus virtual es el sílabo. El sílabo con los contenidos, las capacidades, las estrategias, ¿no? Eso se sube al campus virtual. Luego lo descargan y ese PDF descargado con su nombre, ya con sus datos, se sube a su grupo en su aula virtual. Profesor Luis Elías, me quiere hacer una consulta. Dígame. Sí, ¿cómo está, doctora? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los amigos presentes en esta capacitación de reinducción. Al parecer el amigo está relacionando las sesiones con las clases en línea. Justamente nosotros desarrollamos, okay, en el presencial, desarrollábamos las sesiones en clase, ¿no es cierto? Así es. Hacíamos, Y teníamos un organizábamos así, portafolio. pero ahora en el aula virtual, que usted me dice es diferente al campus, desde luego, nosotros vimos nuestras notas, subimos las asistencias, pero es en el aula virtual donde nosotros programamos las clases en línea. Que tienen que ver directamente, ¿no es cierto?, con las sesiones. Yo creo que a eso se refiere la pregunta que está haciendo el amigo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, profesor Luis Plaza. Muchas gracias por la aclaración. Si eso es lo que indica efectivamente, ¿no? Sí, las sesiones, si bien es cierto, nosotros utilizamos el tema de las sesiones de aprendizaje en un portafolio, ¿no?, cuando íbamos a las clases presenciales. Sin embargo, más o menos es la forma de cómo debe estar también estructurada nuestra aula virtual. En la sesión debe haber un videíto, debe haber un material de lectura, debe haber también lo que es el foro temático, el cuestionario autoevaluado, que si bien es cierto permite, ¿no?, permite de cierta forma cumplir con la ruta, pero lo que yo les compartía es básicamente para cuando ustedes desarrollen lo que estoy haciendo yo, el dictado de su clase, ¿no? Así como yo inicié saludando, les mostré un videíto, les dije los contenidos que íbamos a desarrollar, entonces más o menos, ¿no?, un modelito. Bien, ¿alguna otra consulta, profesor Max? Dígame si está claro. Sí, estaba reparando el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Sí, me refería más que todo a las sesiones justamente del folio, ¿no? Que nosotros teníamos que presentar y teníamos que cargar al campus, ¿no? Al campus. Entonces mi pregunta era, ya no vamos a escribir en el campus. Claro, ¿no? Entonces, no, perfecto. No, ya no, profesor. Gracias. Listo. Ok, muy bien. Les estaba comentando acerca de la diferencia del campus y del aula virtual, ¿no? El campus virtual es para subir las asistencias y importar las calificaciones cuando el curso culmina. Y el aula virtual es donde voy a encontrar en tiempo real todo el material de lectura, los exámenes, dónde entregar el producto o los productos de mi curso, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes.
Este es el aula virtual. Para poder ingresar a ella, pues tengo que ingresar a la página de la universidad o directamente a través de www.aulauss.edu.pe. No olvidemos eso. La estructura del aula virtual, ¿no? Se maneja de una sola, ya está estructurado, ¿no? Las actividades previas, lo que es el tema de las sesiones, ¿no? Cada una de ellas pues tiene la fecha actualizada, el título, una imagen o video, una descripción de la ruta, lo que es recursos de aprendizaje, material de lectura, ¿no? Por ahí un foro, un cuestionario autoevaluado. Lo vamos a visualizar, ¿sí? Más o menos, este es el aula virtual. Y es importante que nosotros verifiquemos las fechas de cierre de las actividades, de cada una de ellas, ¿no? Muchas veces, a veces, ¿no? Muchas veces, suele que en vez de colocarle de repente 2 de mayo, le coloqué 2 de abril. Entonces, cuando el estudiante quiera contestar, no le va a permitir, ¿no? ¿Por qué? Porque el 2 de abril todavía no inician las clases. Entonces, es importante darle una revisadita, mirar que todo está correcto antes del inicio de clases. Es una sugerencia que como docente debemos de hacerlo antes que suceda de repente algún inconveniente con algún estudiante, ¿no? Bien, pero ¿cuáles son los recursos de comunicación, ¿no? Que yo puedo usar dentro del aula virtual? En este caso tenemos dos, que es el Quick Mail, ¿no? El Quick Mail es básicamente un correo rápido. La universidad ha logrado incorporar los correos corporativos o los correos institucionales de los estudiantes, el correo Crece, el famoso correo Crece, y nosotros pues a través de un clic podemos incorporar o podemos enviar un correo a todos los participantes de ese curso. Entonces, redacto mi correíto, ¿no? Redacto mi mensaje y le va a llegar al estudiante en ese momento, ¿no? Es importante que hagamos cultura también de que desde que el estudiante tiene el correo Crece activo, lo revise, sincronice su celular con una de las cuentas también. Sabemos que el celular te permite muchas cuentas. Decirle de que también sincronice la cuenta de Crece, porque es la comunicación formal entre el estudiante y el docente. Entonces, un comunicado rápido, no sé, ocurrió algo, le envió un mensajito, ya saben, ¿no? Muchos de ellos no tienen cultura, ¿no? De revisar su correo. Entonces, de repente se les dio un comunicado y están mandando, profesor, estoy en clase, no hay nadie, ¿qué pasó? Hay que revisar el correo Crece, siempre, siempre, hay que hacer esa cultura en los estudiantes. César Coveñas, veo que levanta la mano, profesor César, dígame. Sí, profesora, en respecto a su diapositiva anterior, tenía una duda. Veo que ya no en actividades previas se considera el foro de presentación, porque eso teníamos anteriormente, y veo que solamente colocan ahora foro de normas y foro de socialización. ¿Es así? ¿Ya retiramos el foro de presentación? En donde los estudiantes van interactuados del curso, o usted tiene... Se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado, pues. Se escucha entrecortado, magíster. ¿Ya? Esperemos un momento.
Magíster, ¿nos escuchan? Nos ponemos un momento mientras pues ingresa la magíster, por favor. Bueno, mientras tanto, les hago recordar que por favor se registren su asistencia a través del siguiente link que se le enviado a través del chat. Hola, hola. 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 Me jugó una mala pasada el internet, no sé qué pasó. 2 veces me ha sacado. Parece que hay un problema. Esperemos no vuelva a suceder. Con las disculpas del caso, continuamos. Me estaba haciendo la consulta el profesor acerca del foro de socialización y el foro de presentación. ¿Le repito la consulta? Sí, sí lo logré escuchar. Profesor, básicamente el foro de presentación es el foro de socialización, sino que está con un nombre diferente. Socialización o presentación es lo mismo. En su caso, ¿tiene 3 foros? O... Lo que pasa es que en la capacitación anterior nosotros nos hicimos 3 foros: foro de presentación, foro de norma, foro de socialización. Por eso es que así aparecía mi aula, y ahora veo que en el modelo del aula que usted está presentando ya no está el foro de presentación. Por eso es que lo tendría que quitar en todo caso, ¿no? Claro. Y la otra consulta es, mire, ve, cuando nosotros hacemos el sílabus en el campus, por ejemplo, yo tengo mi sílabus en el campus, todo siempre, pero no sé si les ha pasado a los demás. Al momento que uno lo descarga, se distorsiona ese PDF. En cambio, si yo lo hago en Word y lo transformo a PDF, o lo hago en PDF directamente, el mismo que he colocado en el campus, sale ordenadito, y eso lo podría yo agregar en el aula, o necesariamente el que descargo del campus va al aula siendo el mismo, ¿no? Porque pasa que se distorsiona cuando uno lo descarga del campus. Bueno, no me ha pasado, profesor. Yo lo he descargado del campus en realidad y lo he puesto en el aula virtual, porque eso es las indicaciones que hemos recibido para que pueda salir con el nombre, y eso da certificado o da constancia de que el docente, perdón, ha ingresado sus sílabos al campus virtual. Así que yo creo que es necesario que lo descarguemos y subamos ese material al aula virtual. Y de igual modo decirle al estudiante que lo puede encontrar en ambas plataformas, tanto en el campus como en el aula virtual. Ok. Listo. En cuanto al tema de foro, socialización y presentación, hay que ver qué es lo que dice cada uno de ellos. Si, por ejemplo, en uno me dice solamente preséntate y en el otro me dice qué es lo que esperas del curso, son 2 preguntas totalmente diferentes. En todo caso, dejaríamos allí. Pero si ambos te está pidiendo la misma información, yo creo que uno de ellos debemos eliminarlo. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Muchas gracias. Ahí está. Estábamos hablando del Quick Mail, ya lo mencioné, y ahora pues pasamos al tema de diseño de aprendizaje personalizado. En este caso es el famoso DLP que nosotros le conocemos, ¿no? Es básicamente para lograr configurar las alertas. De repente un estudiante está próximo a presentar un trabajo y todavía no lo ha hecho, entonces yo plum, pongo una alerta. Es como un aviso
como una notificación que te dice, estimado estudiante, recuerda presentar tu producto académico 2, ¿no? Para tal fecha, o como plazo máximo tal fecha, ¿no? Entonces, básicamente para poder hacer que el estudiante se dé cuenta de qué actividades tiene que presentar y cuánto tiempo le queda, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, estos dos recursos, herramientas son muy, muy importantes. Se deben ya programar, si ustedes ya tienen acceso a su aula virtual y a sus grupos, lo pueden programar y en el momento que deseen activarlo, simplemente lo habilitan y en ambos casos, en uno se queda como borrador, que es en el Quick Mail, y en el otro pues se queda como no habilitado. Tú quieres ya habilitarlo y una vez iniciar con eso, simplemente lo habilitas y ya empieza a correr, ¿no? Ahí está. Escribir nuevo email para Quick Mail y para poder entrar a lo que es la configuración de diseño de aprendizaje personalizado, pues ir a la opción diseño de aprendizaje personalizado, el famoso DLP. Bien, ¿qué recursos de aprendizaje encontramos, ¿no? O podemos nosotros usar en nuestra aula virtual? Bueno, tenemos el tema de las lecturas, que son los PDFs, el tema de las PPT, ¿no? Que son el material que yo utilizo, por ejemplo, en este momento, lo voy a colgar posteriormente como PDF dentro del aula virtual, que próximamente les voy a enseñar. Los videos también son de suma importancia para que el estudiante pueda ampliar su conocimiento referente a un tema. Los foros temáticos, tenemos también los cuestionarios autoevaluados y no olvidar el tema de las actividades obligatorias, que no es otra cosa que la parte en donde el estudiante debe subir sus trabajos, ¿no? Muy bien. Es importante que el docente verifique que su rúbrica virtualizada sea la misma que se encuentra en PDF o en Word dentro del aula virtual. No, es importante para evitar de repente inconvenientes con los estudiantes. Profesor, yo he leído la rúbrica del PDF y cuando esté evaluado acá dice una cosa y acá dice otra. Entonces, antes que nos suceda eso, revisemos nuestras rúbricas, que sean idénticas, que sean iguales. Es importante brindar una retroalimentación completa y clara en cada revisión de productos acreditables. Ser muy específicos. Con esto, estimados docentes, nosotros evitamos consultas innecesarias. Si yo soy claro y preciso en la retroalimentación que le doy a Juanita, ¿no? Porque presentó de repente, no cumplió con ciertos puntos de la guía, lógicamente yo tengo que especificarle, porque si no lo hago, el estudiante, profesor, me ha puesto una nota mala, ¿por qué? Vuelva a revisarlo. O, estimado profesor, creo que se ha confundido, ¿no? Entonces, para no estar, aparte de la revisión de los productos acreditables, contestando las consultas, ¿no? Que bien se pueden evitar dando una retroalimentación completa y clara, ¿no? Y bueno, no olviden también que es importante el tema de grabar la fórmula, ¿no? Del sílabo desde el campus virtual, ¿no? Es importante que nosotros verifiquemos también qué cosa, por ahí dirán, qué cosa más debemos verificar, que en donde dice actividades obligatorias tenga los corchetes y la codificación, porque con eso nosotros garantizamos que cuando califiquemos esta calificación del PA1 se vaya al PA1 del campus virtual. Este que dice FD se vaya también al FD, o sea, vaya correctamente al sitio adecuado, jale, pueda importarse. Por ahí nos dice el profesor Pedro, depende del explorador que internet que utilice, hay que buscar la opción imprimir y se guarda bien. Ok, pero siempre hay alumnos que pasan de retroalimentación. Sí, bien, muy bien, entonces, muy bien. Recordemos el tema de la programación de clases en línea, este ya es el último punto, luego pasamos al tema de la explicación de la aprobación del curso, de este curso de Reinducción Docente 2021-1. Es básicamente en Zoom, como les estaba informando, ¿no? Debemos nosotros hacer la creación de clase en línea. Cada una de ellas tiene que tener la fecha y la hora, no olvidar eso, para que el estudiante pueda acceder sin ningún inconveniente. Si por A o B alguno de nosotros tenemos cursos fusionados, es importante copiar el URL dentro de la opción clases en línea también. Es muy importante. Ojo, esto se debe hacer con anticipación. Aprovechemos este feriado largo,
¿no? Aparte de descansar, de reflexionar, aprovechemos este feriado largo para hacer las revisiones correspondientes, para poder colocar, ¿no?, nuestros links de acceso en los cursos fusionados y también con eso nosotros evitamos que los estudiantes pues por ahí digan, profesor, todavía no cuelgue el link, o profesor, no ha subido el link. Entonces, si ya lo hacemos con anticipación, nos evitamos muchos inconvenientes y malentendidos a veces con los estudiantes. ¿Sí? Bien, ahora pasemos al sistema de calificación de esta capacitación Reinducción Docente 2021-1. ¿En qué consiste? Bueno, tenemos 3 actividades por desarrollar, ¿sí? La primera, básicamente, es el foro de participación acerca del modelo educativo, ¿no? Este EP1 tiene un peso del 20%. ¿Hasta qué fecha tengo para poder participar? Hasta el 2 de abril. Se acaba en las 23:59 horas, ¿ya? Como segunda evidencia, pues tengo la sesión de aprendizaje desarrollada para un curso. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que quiere que haga aquí, profesora? En un momento, ahorita les voy a explicar detalladamente. Que es el EP2 y tiene un peso del 40%, hasta el 2 de abril también. Y la aplicación de la estrategia de aprendizaje, ¿no? Que es también una de las partes que hemos visto, que equivale al 40%. Entonces, la fórmula va a quedar de esta forma, ¿no? Ahí está. La nota que yo obtenga tiene que ser mayor, ¿no?, a 11 para poder, lógicamente, aprobar el curso. Bien, quiero mostrarles el aula para poder ser más específica con esto. Un momento. Ahí está. Listo. ¿Logran visualizar bien, por favor? A ver, indíquenme. Indíquenme, por favor, si pueden o logran visualizarlo. Excelente, excelente. Muy bien. Bien. Este es el aula en el que todos ustedes tienen acceso ya. Se van a lo que es su aula virtual, buscan el aula o la sala de Reinducción Docente 2021-1, ¿ya? Van a encontrar básicamente el material, ¿no? Aquí está, ¿no? Tienen el foro de presentación para poder interactuar con ustedes, que son las actividades previas. Tienen aquí los recursos que es para leer y de acuerdo a esta lectura, poder participar, ¿en dónde? En nuestras actividades, ahí está, obligatorias, que es lo que se va a calificar. Miren, aquí he colocado también una pequeña descripción, donde justo era lo que les estaba explicando. La participación del modelo educativo, 20%, sesión de aprendizaje desarrollada para curso que tiene cargo 40%, y pues la aplicación de estrategia de aprendizaje, otro 40%. ¿Dónde está el foro en el que tengo que participar? Aquí se encuentra, debajo de foro temático, modelo educativo USS. Ahora, la segunda evidencia, que es la sesión de aprendizaje, ¿no? Debo de elaborar, básicamente, un Word, ¿no es cierto? Un Word, en donde detallo, ¿no?, cómo puedo yo realizar una sesión, solo una sesión de aprendizaje de un curso, siguiendo básicamente, pues, el tema de la motivación, ¿no? Los saberes previos, ¿no? Una sesión de aprendizaje. Ustedes la organizan y la envían. Básicamente, un cuadrito en donde organizo cómo voy a desarrollar mi sesión de aprendizaje. Es importante que ustedes lo conozcan, es importante que ustedes lo apliquen. ¿Para qué? Para que el estudiante, pues, tenga un mayor entendimiento y manejo de la información, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Ahora, en la siguiente, que es la evidencia número 3, pues tengo lo que es el tercer recurso de aprendizaje, que es la aplicación de la estrategia de aprendizaje. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Sencillo. Miren, dice, vamos a hacer un pequeño informe, ¿ya? Un pequeño informe con algunas evidencias respecto a la estructura de una de mis aulas virtuales, ¿no? ¿Qué tengo que apreciar? Que tu aula esté básicamente implementada, ¿con qué? Con el foro de normas y el foro de socialización, ¿no? Tu captura de pantalla ahí, actividades previas, foro de normas, una captura de pantalla de que efectivamente está ahí, tu foro de socialización igual, captura de pantalla de tus guías y tus rúbricas, ¿no? Ojo, curso actual, ¿sí? Curso, tiene que ser desde el aula virtual.
evidencia de que has creado tu clase en línea. Desarrollo todavía no, porque no lo están haciendo, pero sí la creación de tu clase en línea, ¿no? Ya, cuántas sesiones ya has creado para que el estudiante pueda ingresar a la sesión de aprendizaje, ¿no? Y envío de Quick Mail y DLP. Por ahí, profesora, yo no he utilizado nunca el DLP o yo no he utilizado nunca el Quick Mail, no hay problema. Dentro de la parte tema 2, aula virtual, agregar recursos y clases en línea, se encuentran los manuales, ¿no? Ustedes pueden aquí acceder en cualquier momento, las 24 horas del día, para poder probar. Si tienen de repente alguna duda, por favor, háganmelo saber en este momento para yo poder orientarlos. Levantamos la manito. ¿Alguna consulta? ¿Podría repetirlo del producto 3? No me quedó muy claro. 3. Claro que sí, profesor. En este momento. El producto académico 3 es básicamente la elaboración de un informe, un pequeño informe en donde yo envío las evidencias de la estructura de mi aula y lo que yo he hecho. ¿Qué es lo que como docente me corresponde hacer? Creación de las clases en línea. Por ejemplo, ¿no? Informe tal, los datos, tu pequeña presentación, ¿no? Y aquí vas a considerar las evidencias. Evidencia de actividades previas. ¿Qué es lo que te pide? Foro de normas y socialización. ¿Qué significa? Que voy a tomar una captura de pantalla de mi aula virtual, ¿no? En donde pueda visualizar el que esté implementado con el foro de normas y el foro de socialización. Como punto número 2, necesito la evidencia de guías y rúbricas. También debo tener la captura de pantalla de tus guías y tus rúbricas. Como punto número 3, la creación de clases en línea. Ya las creaste porque no puede estar vacío, ya estamos a puertas de iniciar. Entonces, es una evidencia que yo debo revisar para poder saber y cerciorarme que efectivamente el docente ya creó sus clases en línea. Y como punto número 4 y último, es básicamente el envío de un Quick Mail y DLP, ¿no? Este Quick Mail, primero lo tengo que hacer, desarrollar, enviar, programar, para que le tome una captura de pantalla y evidencie que efectivamente estoy haciendo uso de esta herramienta, y al igual que el DLP. ¿Sí? ¿Esto se coloca en un Word, las últimas capturas? Sí, claro que sí, el informe en Word. Usted toma las capturas de pantalla y con eso evidencia, ¿no? De que finalmente se ha comprendido pues lo que hemos visto el día de hoy. Profesor César Coveñas, dígame. Sí, profesora, esas evidencias de, o sea, la sesión de aprendizaje, recursos de aprendizaje, no me aparecen en mi aula aún para poder ingresar lo que usted nos está pidiendo. ¿No le aparece? No, o sea, en mi no aula está activo no para está iniciar. activo no está activo para poder ingresar mi producto, o sea, lo que usted me está pidiendo que ingrese en la sesión de aprendizaje, en el recurso de aprendizaje, no me aparece a mí, está vacío, solamente aparece foro temático, modelo educativo UCS 20%, y en actividades obligatorias no aparece nada de sesión de aprendizaje 40%, de recurso de aprendizaje 40%, o sea, para yo poder ingresar ahí, en esos enlaces, mi trabajo, ¿no? No puede visualizarlo en todo caso. No aparece en mi aula no aparece, ahorita estoy justo trabajando a la par con mi aula y no está. Igual o sea, ingresado al curso no de inducción, pero no está ahí cargado lo que estoy evidenciando en su pantalla para poder yo ingresar lo que me está pidiendo, ¿no? Ya le entiendo. ¿Alguien más que tenga ese inconveniente? Igual yo. Igual, Okay. pasa lo mismo. Ya, sí le pediría, profesor César, por favor, si fuera tan amable. ¿Sí? Le pediría, por favor, que nos comparta su pantallita para yo poder tomar una captura de pantalla e informar. A ver, lo que pasa es que estoy con mi celular y estoy con mi celular y a la vez con mi lacto, pero le voy a tomar una foto a mi lacto y le envío ahí. Ya, mire, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Voy a enviarles mi pantalla. Sí, mi correo, para que ustedes puedan enviarme. ¿Le puedo compartir mi pantalla? ¿Perdón? Le decía que yo le puedo compartir mi pantalla. Ya, genial. A ver, un minuto. Ese es el correo. Está inhabilitado. ¿No? Ajá.
ver un ratito para poder habilitar. A ver ahora. A ver, intente, profesor. Ahí está. Así me parece a mí también. A mí igual Ya. también, profesora, igual me parece así. Ya. Listo. Miren, un poquito más abajo para poder tomarle captura, profesor. Ok, perfecto. ¿Está bien? Está excelente. Está excelente. Bien, con esta evidencia voy a solicitar al área de educación a distancia, que es quien nos brinda el soporte, para que puedan hacer la verificación del caso, ¿sí? Y puedan ustedes acceder a estas evidencias, ¿no? Para que las puedan presentar en el tiempo adecuado. Ok, ¿dejo de compartir ya? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Listo, ok. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Ah, el profesor nos está, a ver un ratito, el profesor nos está diciendo, me aparece, de igual plataforma. Al profesor Pedro sí le parece bien, pero no tiene cómo subir la tarea. No tiene cómo subir la tarea. Ya, de repente, primero te... ¿Perdón? A varios, sí. Tengo que hacer la consulta, a ver qué es lo que puede estar fallando, ¿no? Para poder darle solución. Porque sí están creadas. Sí están creadas porque esta es la misma aula que ustedes tienen y se encuentran aquí, ¿no? Pero lo que no entiendo es por qué de repente no aparece. Bien. ¿Alguna otra consulta, profesores? Yo el día de hoy, en estos momentos, voy a hacer la petición a lo que es educación a distancia y voy a darles respuesta. Ni bien tenga yo una respuesta por parte de ellos, les estoy enviando correíto. No olviden, por favor, se les ha enviado lo que es, sí, un minutito, se les ha enviado lo que es la asistencia, por favor, complétenla para poder sacar sus correos e inmediatamente les doy respuesta, ya pueden acceder. Y no se olviden de la encuesta de satisfacción también, que es muy importante. Ahora sí, los atiendo. Daniel Manayay, dígame, profesor. No, olvidé bajar la mano. Yo le presenté mi pantalla, disculpe. Perfecto, listo, muchas gracias. Profesor Pedro, doctor Pedro, dígame. El aula de inducción a mí me aparece así como la tiene compartida. Genial, ya. Pero depende de los roles que tengamos los docentes. Yo soy coordinador para la virtualización. Me sale como que yo soy el docente que va a evaluar, no el que va a subir la tarea. Ok. Eso responde a los roles que tenga la persona. Perfecto. Ok, excelente. Excelente por su aportación. Muchas gracias, doctor Pedro. Voy a hacer la consulta con mi Silvia, de Educación a Distancia, la ingeniera Silvia, para que se pueda dar una solución a este temita. ¿Sí? ¿Se puede una Muchas consulta? gracias. Sí, claro que sí, profesor Julio, dígame. Los productos que nos está requiriendo se suben en esta aula, ¿no es cierto? Sí, Le pregunto, si hubiera algún problema en subirlos, ¿se puede mandar también por correo a su correo o hay que subirlos acá de todas maneras? Porque veo que tienen algunos problemas para acceder a la opción de subir los trabajos. En realidad, profesor, este tipo de problemas no suele suceder. Me sorprende mucho esta situación. De todas maneras, yo lo voy a consultar con la ingeniera Silvia, para darle solución hoy mismo y ustedes tengan acceso hoy mismo. ¿Sí? Es importante. Muy amable, gracias. Que solamente lo suban por este medio, porque por este medio es que se va a hacer la calificación y por ende debe tener una nota. Muy bien, muchas gracias, presidente. Bien. Muchas gracias. Listo. Buenas tardes.
Sería tardes, bueno Carla. también que indicaran la fecha máxima para subir el material, tomando en cuenta que estamos entrando a la Semana Santa. Ajá. Sí, por favor. Ok. Listo. Ya claro, 1 y 2. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esa petición, doctora, vamos a extender hasta el día 3 de abril, que es sábado. ¿Le parece bien? ¿Sí? Para poder ya cumplir con esto. No mucho, porque entramos a Semana Santa jueves, viernes y sábado, domingo de gloria. Bueno, nosotros somos católicos, es más, acabamos de pasar la misa y pues veo que no se está de pronto tomando en cuenta esas fechas. Claro. Sí, de verdad que las tomaran en cuenta. Sí, muchas gracias, Miss. De todas maneras, lo que pasa es que no podemos extender tampoco mucho porque tenemos una presentación después de eso. Entonces, necesitamos culminar con esto para poder elevar el informe correspondiente, ¿no? No podemos tomarnos tampoco mucho tiempo. Entonces, sí podría hacerlo, pero hasta el sábado 3, para poder dedicarme de repente domingo a hacer el informe correspondiente, Miss. Perfecto, el sábado 3, doctora. Bueno, muchas gracias. Así es, justo estaba hablando que iba así es, extenderlo un día, sábado 3, ¿sí? Gracias, bien. sí, Muchas gracias a usted, Miss. ¿Alguna otra consulta, profesores? Entonces, la fecha, profesora, queda hasta el día 3. sábado, ¿a qué hora? Así es. Igual. 3:59. Ok, muy amable. Así es. Yo en estos momentos voy a modificarlo y comunicarme con la ingeniera Silvia para que pueda indicarme qué es lo que está pues sucediendo con este temita de que no aparece en ustedes el tema de las evidencias, ¿no? O las actividades obligatorias. César Cobeña, Cobeña que está con su manito levantada, dígame. Sí, porque quería consultar algo. Cuando yo entro al foro de presentación, me sale un mensaje que dice, a ver, acá, ingreso, y aparece un mensaje que dice que no tengo permiso para ver los debates de este foro y no me permite presentarme. Oh, debe ser por el tema de roles. Justamente eso es lo que voy a ver con la ingeniera Silvia, porque veo, ahorita estoy haciendo la verificación del aula y efectivamente hay un problema con el tema de roles. Dice, no hay roles, entonces déjenme, por favor, solucionarlo esto lo más antes posible. Como les digo, por favor, completen su asistencia en el link que les están enviando en el chat para poder inmediatamente tener esta información y yo les envío a su correo Crece, por favor, siempre utilicemos el correo Crece, ¿no? Les envío que ya está ok y pueden ustedes visualizar y que me confirmen, ¿ya? Sí, eso sí les pediría, por favor, que me confirmen ni bien les llegue este correíto para yo poder estar tranquila también, ¿no? En base a que ustedes tienen el tiempo prudente para poder desarrollar estas actividades. Bien. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra consulta? Gracias a usted, Magiste, todo muy claro, muchas gracias. Sí, señorita, había levantado la mano. Una última consulta, por favor. Dígame, profesor Charles. Una consulta. Bueno, tenía el mismo inconveniente que el doctor Cobeñas. Obviamente que eso se va a solucionar, pues no me permite entrar al foro, tampoco me permite hacer lecturas, ni mucho menos participar del mismo, ¿no? Y más abajo no hay para subir la tarea tampoco. Pero mi consulta iba por este tema. A mí me inhabilitaron al término del ciclo anterior, porque funjo como tiempo completo, pero al cierre del ciclo se me cerró el correo institucional. Yo ya he remitido a mi escuela 2 o 3 veces que me restablezcan el correo institucional, pero hasta ahora nada. Entonces, para mí es un poco complicado porque todos los mensajes llegan por ese medio. Entonces, yo estoy ahorita incomunicado, ¿no? O sea, todo mensaje que llega incluso de escuela, a mí no me está llegando, ¿no? Solo tengo el correo personal. Entonces, ¿cómo podría ser? Porque la verdad que sí me dificulta mucho, ¿no? Porque no estoy al tanto de las últimas indicaciones. ¿Cómo podría ser para recuperar el correo institucional? Ya, listo, profesor. Mire, en estos momentos le estoy brindando el número de teléfono de la señorita, ahí está, Alison, quien es la responsable
del tema de correos corporativos. ¿Sí? Ok, ahora mismo le escribo. Sí, le estoy colocando vía chat. Ella es la señorita Alison. A ver un ratito. Ahí está. Alison Balki. Ahí está. Alison Balki y ese es su número de celular. Le recomiendo llamarla y decirle, contarle que usted es docente, que ya ha venido laborando, le dieron de baja su correo, pero hasta ahorita usted necesita acceder y no puede. Por favor, que verifique qué es lo que está sucediendo. Para sí, que porque es la primera vez. Así es, señorita, pues es la primera vez que pasa, en realidad son 7 años dictando en CIPAN y es la primera vez que me pasa con el correo institucional. Otra cosa que quería dejar solo como punto que de repente es bueno considerar, en la escuela de medicina los cambios a veces son de pronto porque la cantidad de alumnos que llegan son, bueno, cuantiosos en los últimos ciclos sobre todo. Pasó que en el ciclo pasado, por ejemplo, a mí aumentaron la cantidad de alumnos y se tuvo que abrir una nueva aula de emergencia de medio ciclo para adelante, por ejemplo, ¿no? Que me imagino que estoy en esta reinducción por ese curso, porque en realidad siempre estudio todo, sílabus, todo a tiempo, la estructura tal cual se hace, porque ya llevo tiempo con CIPAN, y de repente a veces se entra a evaluar cuando nosotros todavía apenas nos han asignado el aula y ni siquiera nos aparece. Esto nos ha pasado en este ciclo, por ejemplo. Yo he tenido 3 aulas de biología celular y de pronto, por la cantidad de alumnos, que es magnífico que nuestra universidad crezca, pero se nos aumentaron las aulas de pronto. Entonces, cuando a mí me mandan el informe de que tenía nueva aula de teoría, cuando yo entraba para poder subir mi material, todavía no me aparecía la plataforma. Entonces, insistí hasta que me apareció y ya había habido una evaluación. Entonces, a mí le comento esto porque siempre tiene que ver esta comunicación con escuela, que los nuevos cursos que se habiliten, tiene que habilitarse o de inmediato a la plataforma o darnos un tiempo apenas prudente para poder subir el material. Porque si todavía no nos han permitido entrar a la plataforma, ¿cómo podemos subir el material? Y eso es un inconveniente, ¿verdad? Entonces, quisiera solo dejarlo de repente como una sugerencia, ¿no? Muchas gracias, señorita. Muy amable por toda la información. A usted. Estoy tomando nota porque es importante que en todo informe pues haya de repente algunos comentarios, sugerencias por parte de los docentes, ¿no? Para que se pueda tomar en cuenta. Muchas gracias. Profesor Lido, dígame. Sí, justo para acotar también lo que ha dicho el colega, ¿no? Bueno, en el ciclo 2021-0, la verdad que primera vez que, en mi opinión, ha sido desastroso. Bueno, también la primera vez que se hemos llevado virtual, ¿no? Pero lo cierto es que creo que ha habido una mala coordinación, porque para cuando empezamos las clases en medicina, encima parece que el personal de informática estaba de vacaciones, de tal forma que la mayoría de colegas no tenían habilitado o el correo, o el campus, o las aulas. Y como dice el colega, o sea, por el número de alumnos, incluso se aperturó nuevas aulas y eso en realidad creo pues un malestar, ¿no? Por tanto, para estudiantes como para nosotros. Lo quería comentar en el foro de presentación. En el foro de presentación también me sale lo que les ha salido a los colegas que han revisado, pero a mí me sale, por ejemplo, al lado, dice dos participaciones no leídas, ¿no? O sea, 2 ítems no leídos, dice. Se supone que eso alguien no ha respondido. Entonces mi pregunta es, si hay alguien que ha respondido, quiere decir que hay alguien que tiene acceso a eso. Entonces digo, porque de repente también se nos puede dar la misma situación, ¿qué pasó ahí, no? O es que a todos les sale que hay dos Katia, las dos que están respondidas las he emitido yo en la tarde. Ah, ya. O sea, el mismo que ha tenido acceso, no está ya listo. Sí, porque en ese foro piden dos comentarios. Ya. Pero usted mismo es el que lo ha manejado. O sea, no es que... No. Yo soy un docente como usted, pero sí tengo acceso al foro. Y por eso desarrollé el foro. Ah, ya. Sí, lo que pasa es de que de ese inconveniente, profesor, hay un tema de roles, ¿no? Roles, es cierto, roles. El doctor Pedro, efectivamente, es un tema de roles. ¿Qué sucede? Que en un inicio estaban ustedes como estudiantes, sin embargo, ahora aparecen como no tiene rol asignado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no tiene rol asignado, no puede hacer nada porque simplemente es como si fuera a visualizar. Entonces, el profesor, como está en calidad de rol docente, él puede acceder y sí puede participar.
Entonces, justamente la consulta es para que les asigne los roles inmediatamente y ustedes puedan ver la actualización del curso y puedan acceder. Ahí en el caso de lo que hay que mejorar es que en mi caso, que soy docente y coordinador virtual, las tareas me salen como que yo soy el docente que voy a emitir una evaluación, no el que va a subir la información que se pide. Claro. Profesor Percy Díaz, efectivamente, los instrumentos de evaluación docente los comparte con usted el coordinador, ¿no? Dependiendo de la escuela. A partir de las siguientes semanas se están haciendo ya las reuniones con sus coordinadores y ellos son quienes van a socializar los instrumentos de evaluación de docente para que ustedes sepan cuáles son los criterios y qué criterios se evalúa, ¿no? Para que puedan tener una calificación lo más acertada posible. Bien. ¿Eso lo van a alcanzar a la escuela, señorita, disculpe? Sí, lo que pasa es que ustedes tienen unos coordinadores y los coordinadores son quienes los invitan a algunas reuniones y en esas reuniones les hacen extensivas este tipo de formatos que les permiten a ustedes conocer cuáles son los criterios de evaluación de una sesión de aprendizaje, ¿no? Del aula virtual e inclusive hasta lo que te evalúa el estudiante, ¿no? Ok, muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias a todos los que se han dado un tiempo para poder estar aquí el día de hoy. Es importante que ustedes reciban la reinducción, que realicen las actividades ya programadas. El día de hoy se soluciona eso sí o sí. Yo les estoy enviando un correíto y por favor les pediría que me contesten indicándome que ya tienen acceso y de esta manera solucionar de repente el inconveniente de manera oportuna, ¿no? Y tengan ustedes el plazo adecuado para hacerlo. Yo les agradezco en nombre del magíster Juan Montenegro Ordóñez, que en esta oportunidad pues no nos pudo acompañar. Les agradezco en nombre de él por haber asistido y les deseo un bonito fin de semana, feliz Semana Santa para todos ustedes. Cuídense, nos estamos viendo hasta otra oportunidad, no sin antes pedirles que activen su cámara para una foto, eso sí. A ver. Muy bien, excelente, profesor. Excelente, excelente. Prendemos la camarita, ¿sí? Muchísimas gracias. Para tomar las fotitos, camaritas encendidas, profesores. Ok, ahí está. Vamos sonriendo. Como son varios, voy a tomar varias fotos. Vamos sonriendo, excelente. Ahí está. Con la nena también por ahí para que salga en la foto. Excelente. Muchísimas gracias por su participación. Quedo encantada de saber de que ustedes están comprometidos con la universidad y sabemos que el proceso de mejora continua es fundamental, no solamente en el tema de los estudiantes, sino también nosotros como docentes debemos estar preparados para poder estar a la altura, ¿no?, de lo que nos exige la Universidad Señor de Zipán. Muchísimas gracias. Un abrazo para cada uno de ustedes. Un abrazo, buenas tardes, profesora. Muchas gracias. Gracias, profesora. Muchas gracias. Con todo. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Buenas tardes a todos. Buen fin de semana. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.